Seguimos aquí, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación que para mí, miren, yo no vengo los viernes, porque me liberaron de los viernes aquí, la administración de este coso. Pero como se trataba de don Pedro, yo no puedo dejar de venir, porque para mí este tema de la sangre, del hemocentro, que yo le doy seguimiento al tema del hemocentro, partiendo de que yo particularmente, en algún momento requerí una transfusión sanguínea. Y frecuentemente recibo gente que me llama para que lo ayude. Y yo quisiera que eso no ocurriera, no porque yo no tenga interés de ayudar, sino que eso sea un procedimiento como me tocó, que debo dar el testimonio. A mí me llamó alguien, yo llamé al doctor Pedro y me dijeron, no, ya eso no se usa. La persona que se inscriba, oigan, la persona que se inscriba con su cédula, y nosotros yo no tuve que hacer más nada. Damos la bienvenida a don Pedro. Bienvenido, don Pedro. ¿Cómo está todo? Bueno, buenos días, sobre todo a esa legión de seguidores que ustedes tienen. Veo que hoy me trajiste refuerzo, ahora tengo las 2D. Pero nada, tenemos suficiente estamina para responder. Ciertamente es un tema interesante y ese es un testimonio más interesante todavía. Yo recibí, porque yo quiero y necesito ver cómo fluye el proceso, que no sea a través de mí. Sí. Y eso es lo que está diciendo Dari, que realmente el proceso fluye. Sí, lo llamé a usted. Me dijeron, no, primero tiene que la persona que tiene el tema, se inscriba, llame. Mira, yo tengo una necesidad, coger la cédula, bla, 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 bla. Y eso es muy importante. Eso le llamamos trazabilidad y validación del proceso. Sí. Y entonces ha sido fantástico. Claro está, en los últimos meses el incremento ha sido muy significativo. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando llegamos allá apenas tenemos 1 año y 6 meses, 8 meses operativo. Cuando llegamos allá en septiembre del 20 hubo 1 año, que fue el 21, porque no estábamos habilitados, no teníamos acta de nacimiento, tuvimos que hacer la gestión en ONAPI. Teníamos y encontramos 140 donantes registrados. Al día de hoy tenemos 15.000. 15.000 que constantemente vamos fidelizando, porque es importante. Miren, la sangre ha sido tema durante miles de años, fundamentalmente en términos populares. La sangre ha sido también diana de lo que son procesos hasta literarios. Nosotros de niños, no sé si a ustedes dos le correspondió, pero nos decían que ante cualquier cortadita nos llevábamos el dedito a la boca. Para no perder la sangre. Y miren, eso de llevarse la cortadura a la boca, los principales sacrificios de la época de siglos atrás, antes de una guerra, ¿qué hacían? Los romanos, los griegos. Bueno, el que vio, por ejemplo, episodios de películas que en mi infancia yo era fanático y todavía lo soy, ¿verdad? El que vio, por ejemplo, Alejandro Magno, vio el sacrificio y no solo se la tomaban, sino que los gladiadores se la untaban. La sangre también fue, en su momento, un espacio mágico religioso. Sí, de manera que tenemos, por ejemplo, el 14 de junio, vamos a hablar mucho sobre ese tema, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Wow. Y eso es el 14 de junio porque un 14 de junio nació un austríaco estadounidense llamado Karl Landsteiner, que fue el que descubrió y desarrolló los grupos sanguíneos. Ustedes dos y yo sabemos qué grupo de sangre somos por ese señor que fue premio Nobel en 1900. Pero 14 de junio en República Dominicana también es un día muy especial. Es un día histórico, es un día patrio, ¿verdad? Porque esos pasos con firmeza que se dieron para al tirano Trujillo desplazarlo, originó un himno
¿verdad?, que se llamó el himno del 14 de junio, ¿verdad?, del movimiento revolucionario por demás, y hay un pasaje donde se cita la sangre. Veamos. Y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. La sangre ha sido un tópico. Sí, siempre y en el himno nacional y en casi todos los himnos. También en todo, absolutamente. ¿Y cómo nos encuentra en República Dominicana el Día Mundial del Donante de Sangre? Es decir, ¿a qué paso vamos con relación a esa, yo digo que es una desgracia, el hecho de que una persona tenga esa necesidad y no encuentre dónde ir? Es una desgracia, y yo para ayudarte lo pongo también entre paréntesis, una calamidad. Una calamidad pública. Definitivamente. Sí, entonces, cada 14 de junio de cada año se celebra este Día Mundial del Donante. Se hacen múltiples actividades. Pero el Día Mundial del Donante de Sangre debe ser, como yo digo, con relación al dengue. El dengue son los 365 días del año, claro, porque es endémico. Claro. Y acontece en unos meses más que otros, pero sí, todo el año. Aumenta el pico, pero siempre... Bueno, pero la sangre también todos los días. Entonces, debemos de accionar en esa dirección y te estaba invitando a que participara con nosotros, a ustedes dos, en lo que sería el ámbito organizacional de una estrategia de comunicación, claro, permanente, gusto, sostenida en el tiempo. Usted puede contar con este programa para ese tipo. Yo he recibido, don Pedro, 7 pintas de sangre, producto de un accidente de tránsito. Y obviamente que es traumático, aunque yo no viví el proceso de recolección, pero uno se hace la idea partiendo de que claro, uno ha tenido la experiencia en algún momento con otras personas, y es una calamidad cuando usted tiene esa necesidad y no sabe dónde ir, no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo un dominicano accede al Hemocentro? Bien, bueno, el Hemocentro está situado en Santo Domingo Norte, en la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez, en honor a la primera mujer médica en el país. Ahí tenemos el Ney Arias Lora, que es traumatológico, tenemos el Reinaldo Almanza, que es obstétrico, tenemos el Hugo Mendoza, que es pediátrico. Vamos a inaugurar ahora, el presidente va a inaugurar ahora, el clínico quirúrgico, doctor Mario Tolentino. Wow. Y además entonces tenemos el PERT, que es la unidad de quemado, y el Hemocentro Nacional. No hay ninguna duda, no hay ninguna ciudad, no hay ningún complejo que tenga de salud que tenga todo, porque no hay un solo Hemocentro. Exacto. Y hasta ahora en una sola unidad de quemado. Entonces, el acceso es allá. O sea, una persona que tenga una necesidad debe ir directamente. No, se comunica. Usted no tiene que colocar en cualquier dispositivo Hemocentro Nacional, le van a salir toda la información. Todas las Ahí informaciones. usted llama por teléfono. Ahora bien, la estrategia básica, fundamental del Hemocentro Nacional no es que vayan allá a colectar sangre por reposición, no. La estrategia es montar por etapas el modelo de redes a través de nodos. ¿Qué es un nodo? Es un banco de sangre. Entonces vamos, y estamos asistiendo ya, a todo el país, fortaleciendo los bancos de sangre de los hospitales, formando clubes de donantes, colectan la sangre, nosotros la vamos a buscar, la procesamos y se la regresamos. Sí, cuando eso ocurre en todo el país. Lo que usted dice de reposición es que yo necesito una pinta, tráeme 2 donantes. Sí, porque la reposición no es una sangre segura. ¿Por qué? Bueno, Dani necesita sangre, Dios no lo quiera para un familiar, y entonces se le hace un cuestionario, y él, no hay duda, la mayoría, algunas preguntas no las responden correctamente, no, porque es lo que miedo a que lo difieran, a que lo rechacen. Claro. Entonces no es segura. La sangre más segura es la donada de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. El año pasado, el Hemocentro Nacional colocó en hospitales y clínicas 10.000 hemocomponentes, fundamentalmente paquetes globulares. En lo que va de este año, estos 5 meses, hemos duplicado lo que fueron los 5 meses del año pasado. Okay. Y la meta nuestra este año, llegar a 1.500 unidades de sangre colectadas
por mes. Eso traduce, ¿verdad?, una proyección de cerca de 22.000, que es nuestra meta. Don Pedro, ustedes llevan allá en el centro estadísticas sobre cuál es la causa que lleva a una persona a solicitar pinta de sangre, por ejemplo, si es por accidente de tránsito, es decir, si es por un tipo de alguna patología. Sí, miren, las estadísticas forman parte fundamental Claro. de lo que es la investigación. Entonces debemos de tener esto presente y actualizado. Pero yo te voy a hablar rápidamente de las áreas. Traumatología, número 1. Hemato-oncología, 2. Ginecobstetricia, o accidentes obstétricos, Wow. 3, y por ahí tú sigues. Okay. Los hospitales clínico-quirúrgico, el hospital Dr. Salvador B. Gautier, donde yo hice mi entrenamiento, donde fui jefe de servicio de 2 especialidades diferentes, requiere mucha, el Moscoso Puello, las maternidades, la maternidad de Altagracia, la maternidad de Los Minas. En la maternidad de Altagracia ya contamos con un banco de sangre que tiene visos de mantener una dinámica para resarcir los casos que totalmente. Entonces, los hospitales pediátricos. Doctor, y entonces son más hombres o más mujeres los que demandan sangre en la República Dominicana. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la parte obstétrica, mujeres. Por mucho. Los traumas son más hombres. Sobre todo esos traumas de motocicleta. Eso es terrible. Ahí estaba viendo, ustedes seguro lo chequearon, la cantidad de amputaciones de mano y de brazo. Sí. O sea, la sociedad está suficientemente cargada de situaciones porque SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, y aprovecho para decirle, ciertamente hay un poco de incremento de COVID-19, pero no hay que tocar ningún botón de alarma, no, para nada. Siempre aquellos que son hipertensos, que son diabéticos, que están en sobrepeso, ¿verdad?, que son asmáticos, siempre sin COVID, con COVID. Claro. Tienen que llevar sus medicamentos y su prevención. Entonces, también hay una secuela, tanto vascular como psicológica, que ha tocado cimientos importantes, áreas importantes de la sociedad. O sea, la gente anda irritada. Aparte de una serie de situaciones también, porque COVID-19 tocó el ámbito financiero en todo el mundo. Por eso, independientemente, hay que reconocer que haber rescatado lo antes posible el turismo, que una de las herramientas por la cual nosotros prácticamente vivimos, una de ellas, entonces eso es muy importante. Yo escuchaba, ustedes estaban comentando ahorita un alerta, algo así que dio Estados Unidos, y entonces yo soy muy dado a demostrar. Cuando alguien hace algún tipo de crítica que quizás no sea fundamentada en algún elemento demostrativo, lo que hacemos es trabajar y mostrarlo. Miren, en el tema de la sangre no hay vuelta atrás. Este es el proyecto, ¿verdad?, que está sembrado ya, que hay que desarrollar para que la sangre algún día sea un bien público. En el Hemocentro Nacional no hay que pagar un solo centavo. Pero necesitamos también de la participación de todos los que están envueltos en este tema. En este tema, como siempre, hay que convocar y sumar voluntades. ¿Y cómo a propósito que usted habla de eso, de la gratuidad de la sangre, cómo se mantiene el Hemocentro y qué proceso se utiliza para captar donantes? Es decir, cómo yo puedo ser voluntariamente, decir, ¿qué yo debo hacer para donar? Yo simplemente me presento y digo, quiero donar y punto. Tú ves, Dani, me gusta tu compañero que tiene preguntas puntuales. A ver si a mi edad puedo responderte. Hiciste 4 preguntas prácticamente. Miren, la estrategia, decía ahorita, es montar una red, es el modelo, basada en nodos. Señores, la sangre no es urgente en la capital nada más. No, el interior del país también tiene sus urgencias. Entonces tenemos varias estrategias montadas. La primera fue la URRED, que es la Unidad
de terapia transfusional de emergencia, ¿ves? Unidad de respuesta. ¿Por qué? Porque veíamos que si comenzábamos con la parte nomás de nodo y del modelo de red, las emergencias quedaban todo el tiempo ahí. Entonces, ¿qué proyecto es este? Entonces hemos dado respuesta, pero ahora tenemos algo interesante que lo vamos a hacer concomitante. Junto a visitar hospitales que están enclavados en barrios, vamos a ir, por ejemplo, Mocoso Puello. Y aprovecho para decir por aquí que ahorita, Roja, tú y yo estaremos juntos, es un líder comunitario de muchos años, Capotillo. Yo conozco su familia. Entonces tenemos que aunar esfuerzos, formar un club de donantes en toda esa área para hacer el modelo que yo estoy explicando. Pero vamos a ir al interior con un proyecto, un programa, debí decir, que se llama Dona Sangre en tu provincia. Si tú vives en la capital y la semana que viene vamos y tú estás en algún medio de comunicación, tú vas a participar. Y si vas allá ese fin de semana, también puedes donar. Entonces la idea es esa. Hay que formar los clubes de donantes, sumamente importante. Pero ahora también vamos a tener un encuentro allá en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque también necesitamos conformar la primera generación de donantes de sangre, comenzando con los chiquitines, claro, de 6, 8 años. Yo me imagino, para mí es divertido, para ellos más, con títeres, ¿verdad? Sí, tratando sí, explicarle. de, obviamente. Claro. Esta foto que tenemos ahí, don Pedro, ¿de qué obedece? Esa es una visita que tenemos allá en el Hemocentro. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de visitas, le llamamos Es decir, política de ustedes puertas abiertas. reciben Sí, para que conozcan las escuelas, para que las conozcan el universidades, proceso. exactamente, las empresas, Muy interesante. las iglesias. Porque eso sensibiliza también, Claro. genera un proceso de sensibilización. Eso es así. Porque a veces el temor, hay gente, los niños, sobre todo los adolescentes, probablemente tienen el temor porque no entienden, pueden entender que el proceso sea hasta cierto punto traumático, que no lo es. Sí, no, y hay que decir, por ejemplo, que el presidente Luis Abinader dio muestra de interés y sobre todo fue el primero que donó sangre. Sí, sí, Yo sí. estuve ahí en ese proceso y si tú dices que el presidente donó sangre, entonces hay que decirte que la trazabilidad de esa sangre fue un éxito. Sí, A doctor. un niño necesitado. A un niño. Es decir, hay un niño Wow. que tiene la sangre del El presidente. presidente. Para que sepa. Wow, doctor, ¿Y cómo mire. cómo se llama ese muchacho? Ya es una parte ética confidencial. Ay, ay, ay. Doctor, usted sabe que nosotros siempre a través de las redes sociales recibimos bombardeos de amigos relacionados cuando demandan sangre de algún familiar. ¿Qué recomendación nos da usted y a nuestra audiencia? ¿De qué hacer? O sea, referirlo al Hemocentro a través de un número de teléfono, una página web, para que entonces hagan un procedimiento para poder entonces dar respuesta a esa necesidad. Sí, hay varias vías. Hay una que inclusive es presencial. Han ido allá. Yo me encuentro de repente con eso allá lleno, temprano. Esa es una vía, pero la vía más expedita es la telefónica. ¿Por qué? Porque inmediatamente quien está ahí 24/7, el Hemocentro es como un hospital. Ahí está la página del Hemocentro. Bueno, mira, qué fácil. Ven. En el Entonces, Instagram, usted va a Hemocentro, ya, inmediatamente te dicen, Hemocentro RD, ahí está el contacto. de una vez. Dentro está el contacto, usted llama por teléfono. Ellos te solicitan la indicación médica de la sangre, pero una foto a ese celular. Y, sí, por WhatsApp. Y entonces la copia de la cédula, una foto y de la ARS, si la tuviese. Ya con eso y un contacto para nosotros validar en trazabilidad la demanda de esa sangre. Qué interesante. Miren, por ejemplo, ustedes recuerdan este accidente fatal en Bávaro. Sí, que sí. fallecieron 4 turistas. ¿Ustedes escucharon que faltó sangre? No. Porque hubo un pool rápido que funcionó. La URRED, en el caso nuestro, funcionó y enviamos en helicóptero la sangre suficiente. Doctor, es importante siempre que tener a mano nuestro tipo de sangre. Por ejemplo, siempre veo que personas que andan en vehículos y en motocicletas de grupos, siempre tienen identificado su tipo de sangre. Yo soy B negativo, yo soy O.
Es importante que la población tenga disponible su tipo de sangre ante cualquier eventualidad. Vamos a dar a tu pregunta una respuesta importante como previo. Vamos a decir cuáles son los tipos de sangre más frecuentes primero. Sí, ¿verdad? importante. La más frecuente es la O positiva, Esa soy cerca yo. de un 46%. Luego la A positivo, cerca de un 28%. Y la B positivo, cerca de un Y la más difícil, hay una 8, que es la más 9%. difícil. La mía, Entonces, oigan esto, a partir de ahí, 8%, a partir de ahí, todo lo que sea AB positivo, lo que sea B positivo y todo lo negativo, son menos. Ahora, la AB negativa es una sangre que apenas en el mundo alcanza 0.8. yo soy B negativo. Exacto, esa es un poquito dificultoso, pero es ahora, tu pregunta, es importante tenerlo identificado. Hace un tiempo, y es una visita que debemos hacer, enviamos la comunicación ya a la Junta Central Electoral. Sí. A ver de qué manera nos ponemos de acuerdo Se le para que coloca. oficialmente se le coloque ya, porque hay muchas que la tienen. La mía la tiene, A positivo, cuando yo la saqué aquella vez, pero yo veo que hay muchas que no la tienen. Entonces debemos formalizar. Aunque cuando tú llegues con una situación de emergencia, eso es las primeras cosas que se hacen, evidentemente, porque, a ver, vamos a quitarnos la sangre, vamos a quitarnos la chaqueta de director del Hemocentro y vámonos para la universidad. Vamos a la academia. Cuando usted tiene un trauma con pérdida de sangre, porque debo decir que la razón de ser milenaria de los médicos, a ver, el dolor, las infecciones, las hemorragias y la muerte. Esos 4 pilares todavía están. Entonces, lo primero, cuando tú llegas con trauma que ha perdido sangre, hay una tabla de proporcionalidad y entonces lo primero que se hace es sostener tu volemia. ¿Qué es eso? Te ponen una solución para que tus vitales y tu riñón y tu corazón y tu cerebro se mantengan hasta que llega la sangre que se te va a colocar para evitar, ¿verdad?, un fallo de tejido. Pues cuando hay que transfundir y no se transfunde, entonces hay problemas. O cuando se transfunde tarde, una hipovolemia sostenida te daña el riñón. Yo pediría la diferencia entre el Hemocentro y la Cruz Roja, porque antes si lo que llegaba a la conciencia, a la mente, a la hora de requerir sangre, era la Cruz Roja. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Sigue la Cruz Roja también dando el mismo servicio o ya solo tenemos el Hemocentro como centro oficial para el tema de la sangre? Institucionalmente somos diametralmente diferentes. Ok, claro, porque tienen características diferentes. Claro, y explico. Hemocentro Nacional es la rectora de la sangre en República Dominicana, que también además debe dar seguimiento a todas las redes de servicios de sangre en todo el país. Pero tiene un modelo, como mencionaba yo, basado en la red y basado en nodos. Entonces ya hay una diferencia cardinal. Nosotros tenemos camiones de colecta, 2 camiones con 4 asientos para colectar. Con ellos vamos a las empresas, a las iglesias, a las universidades y han dado respuestas maravillosas. A propósito, el 14 de junio van uno de nuestros camiones a una celebración importante con la familia Banreservas. Estaremos allá en el club, en la Isabel Aguiar, de 3 a 8 de la noche. Y entonces ese será en Santo Domingo, pero lo propio en La Vega y en Santiago y en Barahona. Servicio Nacional de Salud también tiene su actividad. Ahí está la información. Este próximo 14 de junio, ¿cómo es? RD Se viste de rojo. Gran jornada de donación de sangre en las instalaciones del Club Banreservas. Eso es Isabel Aguiar. en la Isabel Aguiar. Es el club. El Club Banreservas está entre la Isabel Aguiar y la Luperón. Hay un eslogan cada año diferente. Este año es dona sangre, dona plasma, que es muy importante. Le iba a preguntar comparte la vida, comparte la frecuencia. Le iba a preguntar eso. Durante el lamentable paso del COVID, era muy frecuente escuchar el tema del plasma. ¿Qué diferencia hay entre la sangre y el plasma? ¿Qué es el plasma?
como componente, como parte de los componentes sanguíneos. Sí, la sangre fundamentalmente, y se puede fraccionar, y de hecho lo hacemos, en plasma, que es donde están todos los elementos formes de la sangre, las plaquetas y los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología, sobre todo en terapia de transfusión, se ha desarrollado tanto que a usted le colocamos lo que usted necesita. Por ejemplo, plaquetas por aféresis, que de hecho ya Hemocentro tiene plaquetas por aféresis. Solo estamos esperando una validación del Ministerio de Salud Pública para entonces ya. Pero eso está listo. Pero además también allá tenemos para la seguridad de la sangre lo que se llaman los ácidos nucleicos. Ya a fin de mes lo vamos a iniciar. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes conocen VIH-Sida, hepatitis B y hepatitis C por transfusión. Entonces, el estándar de esas pruebas, cuando esos virus están en ventana, los primeros 3 meses, a veces no se capta bien. Entonces, el ácido nucleico en horas te podrá decir si esa sangre tiene uno de esos componentes. Entonces, es importantísimo ese renglón. Miren, en COVID-19 no se sabía nada. No recuerdo, nadie sabía porque era nuevo. Entonces, a alguien se le ocurrió pensar, bueno, pero si el que le dio COVID-19 genera anticuerpos en contra de, se puede utilizar, que es lo que se llamaba el plasma hiperinmune. Okay. Pero realmente no funcionó para casos graves, que era donde nos necesitábamos, sino que se veía en casos leves, pero el caso leve hasta en su casa se quedaba. Wow. Don Pedro, muchas gracias. Yo espero que usted no espere el próximo 14 de junio para volver del año que viene. Yo espero que durante todo el año nosotros tengamos de manera frecuente este tipo de informaciones. Yo creo que es pertinente y necesario que nosotros reiteremos la importancia de que ese centro que usted dirige crezca y que no tengamos un hemocentro, que no tengamos que tener un camión, sino que tengamos hemocentros regionales, por lo menos. Que cuando el ser humano paciente, clínica u hospital, la necesite, esté ahí. Por eso debemos, y es un compromiso que hago aquí ante tu aseveración, de sumar y unir voluntades. No esperemos que nos toque a la puerta. Claro. No, con una unidad de sangre salvamos 3 vidas. Wow. Porque se puede salvar con plasma, con plaquetas y con glóbulos rojos. De manera que tenemos todas las puertas abiertas, sin olvidar lo siguiente. Los hindúes también han proverbiado muchísimo, y hay uno que a mí me fascina, y es sobre el éxito. Y es un mensaje muy claro a la juventud y a los demás. Ellos dicen que el éxito, entre muchas cosas, son 3. Desafíos que estamos afrontando en el tema de la sangre, amor que hay que compartir y sueños que haremos realidad. Wow. Gracias. Muchas gracias, don Pedro. Bien. Ya usted sabe, está ahí la invitación permanente y utilice este programa ciertamente para cualquier campaña, cualquier difusión que se requiera en este orden. Agradecer a don Pedro y de inmediato vamos a pasar con Zula. Como cada viernes tenemos nuestro segmento Entre Vinos y Tapas.